contexto del autor y del libro. Eso sí, Ujú. nos faltó. Bueno, de lo poco que yo conozco, Ujú. pues ese güey es francés Ujú. y se le consideró como estructuralista, aunque él lo rechazó tajantemente. Entonces, estuvo como por la época de los 60, 70, estuvo en movimientos muy fuertes de estudiantil. O sea, si él hubiera estado aquí en México 68, él hubiera salido a marchar sin bronca, ¿no? Ujú. La primera edición de este libro en español fue en 1976. Ujú. En francés, 1975, un año después. Sí, prácticamente. Ok. Sí, realmente me faltó investigar el contexto sobre el autor. O sea, yo sé que justamente es psicólogo, pero que también sus textos se usan dentro de ejercicios filosóficos. O sea, él propiamente no es un filósofo, sin embargo se usan los conceptos que él usa en la filosofía, ¿no? Y en muchas otras áreas, güey. O sea, no solo en la psicología, también en la psiquiatría, en la política, en la filosofía, en derecho, güey. O sea, evidentemente en derecho tiene que estar Sí. esto, güey. En muchas cosas, pero bueno, yo creo que podríamos investigar igual un poquito más sobre el contexto del libro y de él para el siguiente, pues para la siguiente vez, ¿no? Va. Ok, entonces, capítulo 1, Suplicio 1.1, directamente, el cuerpo de los condenados. Mi libro no tiene prólogo, ¿el tuyo tiene prólogo? Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa es Suplicio, Cuerpo de los Condenados y Creo que es el directo. primer libro que veo sin prólogo. Ok. Pero bueno, de aquí, ¿qué es lo primero que tienes? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Anoté como la estructura del capítulo. Ok. Y lo primero que aparece, o que yo rescato, es la comparación entre el ejemplo de Damiens y su suplicio y el reglamento para la casa de los jóvenes delincuentes de París. Ok, a ver, repíteme eso. O sea, como una comparación, ¿no? O sea, Foucault inicia diciendo, Damiens es un condenado y lo están desarticulando, le están rompiendo las piernas, le agarran las tetillas con tenazas, le avientan aceite hirviendo en el cuerpo y es como, o sea, sí, güey, empieza muy cabrón. Empieza con todo. Y justamente es como dar todo el ejemplo de lo que sería un suplicio o un castigo en esa época. Claro. Y después dice, bueno, y después ya existe el reglamento para la casa de los jóvenes delincuentes de París, en donde se tienen que levantar a cierta hora, se tienen que acostar a cierta hora, tienen que trabajar, todo eso, ¿no? Y eso como que ya abre el preámbulo de decir cuál ha sido la evolución del castigo. O sea, si había un delincuente que cometía un crimen, anteriormente el suplicio se ocupaba como un castigo. ¿Y cuál era el suplicio? Atacar directamente al cuerpo. Y por eso de ahí que es cuando siento que entra como lo del cuerpo de los condenados, ¿no? O sea, el objetivo del suplicio era hacer que la persona sufriera. Aquí yo le puse que justo él dice que este suplicio va a desaparecer y que va a ser desplazado por el encierro. O sea, por eso él le llama la atención esa parte. Dice, toda esta actividad corporal que es muy semejante a una tortura va a desaparecer y entonces van a aparecer las prisiones. Entonces, el elemento que él pone en juego es el cuerpo en su disposición, ¿no? Al principio está como un objeto en donde va a ser torturado y después en uno donde va a ser sistemáticamente vigilado, encerrado y distribuido para mano de obra, ¿no? Entonces eso desde el inicio fue como interesantísimo para mí. Es que creo que justamente es una manera de empezar bastante particular por varios motivos. O sea, no sé si todas las ediciones de libros son así, pero el hecho de que no exista un prólogo
de que inicie directamente con el capítulo 1 y de que además inicie como con esta historia tan contundente, güey, es algo súper, súper interesante, güey. Es como te mantiene inmerso en la literatura desde la primera palabra, güey, ¿no? O sea, el suplicio, el cuerpo de los condenados, se va como por orden, ¿no? Desde lo más general hasta lo más particular, y justamente te narra una historia súper, súper particular, que sin embargo creo que ilustra muy bien todo lo demás, o sea, todo lo siguiente, güey. Le da contexto también a lo siguiente, ¿no? Aquí se describe desde la condena justamente, el cuerpo de los condenados es el subtítulo, la condena, el uso del castigo físico como condena justamente, ¿no? O sea, como correctivo, como consecuencia, y también ilustra la parte como teatral de esto, güey, ¿no? O sea, como de... Hay gente que lo ve, gente que... No podría decir que disfruta de eso, pero que tiene derecho a observarlo, ¿no? Que de hecho es... Y que está ahí voluntariamente, güey. Sí. O sea, le parece horroroso, ¿no? Ahí está, pero güey. Está viendo. Está viendo, güey. También lo poético, güey, porque, güey, lo va narrando con un detalle, güey, que justamente hace muy ilustrativo esto, güey. O sea, yo lo iba narrando y literal me imaginaba, obviamente, la escena, ¿no? Y la narra con muchísimo detalle. Entonces, más adelante también habla sobre esta poética que está impregnada dentro de los mismos castigos, güey, o dentro de las mismas condenas, ¿no? Entonces, bueno, creo que como principio es muy contundente, ilustra bastante lo siguiente, te mete mucho en el texto. Ok, hablando sobre el cuerpo, o sea, creo que propone como una de sus primeras ideas que ha desaparecido actualmente el cuerpo como un blanco mayor de la represión penal, a diferencia de esos momentos que está narrando en la historia, ¿no? Sí. También menciona que el castigo ha dejado poco a poco de ser un teatro y que todo lo que podía tener de espectáculo se encontrará en adelante marcado en un índice negativo, es decir, que ya es reprimible el hecho de hacer esto público y de hacer esto algo teatral, ¿no? Que justamente anoté en esta parte algo, pero no sé si previamente a esto, o sea, tú quieres mencionar algo. Tengo algo relacionado sobre esta idea, y es que me vino a la mente que lo teatral todavía está, güey, en esos pedos, güey, o sea, en los juicios, en la pena, ¿no? Ok. De hecho, la política y los medios en conjunto utilizan justamente el castigo de los condenados para sus propios beneficios. O sea, en cuestión de la política, por ejemplo, cuando se habla de atrapamos al Chapo, güey, eso es, o sea, una semana, güey, los periódicos, las revistas, las noticias se alimentan de eso, güey, y obviamente la política se beneficia de eso, o se puede beneficiar de eso, y los medios también obtienen beneficios a partir de eso, güey. Y también me vino a la mente los juicios que se transmiten, no sé si aquí en México se hace, güey, pero en Estados Unidos se transmiten los juicios, y de hecho, no solo en Estados Unidos, se transmitió en TikTok, güey, lo de Amber Heard y Johnny Depp, güey. Exactamente lo que pensé ahorita. Y es como de, güey, o sea, lo teatral está masificado, güey, o sea, todos vimos y todos glorificamos en algún punto ciertos comportamientos, ciertos signos que hubo como en esa transmisión, tanto de Amber Heard como de Johnny, güey, o sea, pero también existió este castigo moral que también pone Foucault. ¿Es Foucault? Foucault. Uh-huh. Bueno, seguramente Foucault tiene una pronunciación más francesa, sí, pero... Sí. Dejémosle Foucault. Sí. Pero bueno, eso todavía está presente y simplemente fue como reflexivo, o sea, yo leí esta parte del castigo ha dejado de ser poco a poco teatro, siento que no necesariamente, güey. O sea, quizás evolucionó, pero no siento que haya desaparecido. Y por ejemplo ahí,
Totalmente de acuerdo en que no ha dejado de ser teatro, pero como que él va desarrollando la idea más adelante en que desapareció un cierto tipo de teatro. Ah, ok. Y ese teatro justamente es del cuerpo como un elemento masticable, que lo pisas, que lo destripas, que... Ya, claro, claro. Ah, claro. Claro, sí, hay una diferencia marcada en esto. Perdón, Sí, perdón, perdón, pero es el cuerpo, ¿no? O sea, exacto. es lo teatral dentro, o sea, usando el cuerpo como medio. Como, exacto. Ya, ok, Y ya claro, después claro. dice, y el cuerpo lo siguen ocupando, pero después lo encierran. Y sigue habiendo teatro y todo, pero, o sea, ya no es como vamos a pasar por la tele cuando les vamos a arrancar la piel. Sí. ¿Por qué? Dice en algún punto. Porque en algún punto se dieron cuenta de que esos actos se asemejaban mucho justamente a un crimen, ¿no? Güey, es que nos vamos a tardar mucho en este pedo, güey. Mira, voy rápido con lo que tengo anotado de esto. Una es, subrayé la frase del verdugo es visto en ese momento como un criminal. Y de hecho, usan máscara, güey. O sea, tú, no sé si ubicas, tienes la misma imagen que yo del verdugo, güey. Como, ¿viste Shrek? ¿Eh? O sea, como ese vato, ¿no? Que es como, la 3 jefe, la 3 no. Bueno, ahí me hacen eso. Sí. El verdugo usa máscara, güey. O sea, ¿por qué? Porque los actos que él realiza, a pesar de que son legales, a pesar de que tiene el derecho de hacerlo, güey, legal, más no religioso o moral, no lo sé, güey. Eso, la verdad, no lo sé, pero legal sí lo tiene. Sí. Es visto como un criminal, güey. O sea, quizás no propiamente, pero la gente, yo creo que muchos agarraron odio a los verdugos, aunque los criminales no fueran nada de ellos, güey. Entonces, menciona en algún punto, el verdugo es visto como un criminal. ¿Por qué? Porque justamente esos actos se asemejan a los crímenes que los criminales cometen. Y de hecho, más adelante, incluso, güey, hablan sobre cómo las condenas se asemejan mucho a los crímenes que cometieron, ¿no? Gente que apuñala, o sea, Vamos a cortarles son la hasta mano. más crueles, ¿no? Vamos a cortarles la mano, ¿no? O creo que había un castigo donde calentaban un cuchillo de metal y como que lo tenían que agarrar. No Sí, sé muy bien sí, cómo sí, estaba sí. ese pedo, güey. O sea, pero bueno, o sea, es esto, ¿no? Los verdugos son criminales, esos actos se ven muy cercanos al crimen. Mm, Y es que, por ejemplo, en esa idea, ujú. a mí se me hizo súper interesante cómo está la distribución de el castigo. O sea, no sé si con intención o no, pero el hecho de que haya espectadores, o sea, el hecho de que lo hagan público, porque ves que menciona las picotas y las orcas y todo eso, ¿no? O sea, no van y lo ocultan, no van y lo hacen dentro de un calabozo, lo van y lo ponen en el escenario público donde la mirada va a estar sí o sí. Y cuando menciona esta parte es, dice, el público se hace partícipe de ese crimen y se convierten también en, digamos, cómplices del criminal, del verdugo, hasta el punto de identificarse con el criminal que está siendo condenado y en algunos puntos rescatarlo. Y mencionan en algún punto que lo rescatan. O sea, que al verdugo lo golpean y el criminal es glorificado. ¿Por qué? Porque resiste las penas, porque es capaz de poder resistir, digamos, ese castigo físico. Ah, claro. Y entonces es así como... no, eso a mí me voló la cabeza. Sí, porque... sí. Es que creo que más adelante menciona esta parte, pero no sé si me estoy adelantando. Dale. Pero justamente más adelante habla sobre los símbolos que están inmersos en esta parte del juicio, güey. O sea, que el juez en algún punto se ve como en una contienda con el paciente, o sea, más adelante se le menciona así al condenado, bueno, es que todavía no es condenado en un juicio, pero al posible culpable, ¿no? Al presunto culpable. Sí. Y en ese sentido, el paciente se ve como que está en una lucha también al resistir esa condena, güey. Entonces, al ser condenado y al resistir, por ejemplo, un castigo físico, como que no se vanagloria, pero sí podría decir que hubo un éxito en la contienda. De hecho, hay jueces que son destituidos porque si... ¿cómo es esta idea, güey?
es como que ponen un castigo a un presunto culpable para que diga la verdad. Pero si esta persona resiste y no dice la verdad o no llega a la verdad, entonces el juez es destituido. La confesión. Ajá, en la confesión. Todo lo que está entramado en la Exacto, confesión. y eso es un poco antes del juicio, ¿no? O sea, es como en medio del juicio. Pero bueno, o sea, bueno, ejemplifica esa parte que te digo que viene más adelante, esta que estás mencionando ahorita, que es como de repente hay una resistencia por parte del condenado, y en algún punto pues, existe esta contienda entre el juez y el condenado, ¿no? Sí, como si se estuviera pasando de la raya y el mismo pueblo, los observadores, fueran esos, o sea, se convirtieran en ese juez hacia el juez, ¿no? Y dijeran, no, a ver, ya te pasaste, ¿no? Sí, que yo entendí que ese proceso forma parte de lo que eventualmente haría que el castigo físico fuera recriminado y ocultado cada vez más hasta el punto de llegar a castigar más bien el alma. No sé si así lo entendí. Si así... Yo lo entendí exactamente igual. Y ahora es lo que se hace, ¿no? O sea, actualmente, y conforme fueron avanzando los años, se evitó el castigo físico o se ocultó en algún punto, ¿no? Creo que justo esa es la idea que yo tenía a continuación, en donde justo como ya no se podía castigar el cuerpo, pues se tenía que castigar el alma, ¿no? Y él dice, bueno, ¿qué es el alma, no? Son estos pensamientos, son estos sentimientos, esta forma de ser del individuo, y dice, y eso trajo consecuencias gravísimas, en el sentido de que ya no se buscaba castigar el delito, sino que, aparte de eso, se intentaba descifrar por qué lo había cometido, si lo va a cometer después, Sí. o sea, cuál es, digámoslo en términos muy mundanos, la perversidad del delincuente para cometer ese delito, y entonces ahora nace lo que es la criminología, nace lo que es la psicopatología, no nace, pero se empieza como a dirigir hacia ese punto. Güey, ahí me di cuenta, paréntesis, sobre el autor, me di cuenta de la capacidad de entendimiento que tiene Foucault sobre diversos temas, güey, o sea, porque justamente ahí se abre a cuando los crímenes se ejecutan por personas que no son mentalmente capaces, ¿no? Y entonces esos crímenes ya no son tan graves como si lo hubiera cometido una persona que estuviera cuerda o sana mentalmente, ¿no? Y, o sea, él es psicólogo, güey, y sabemos que está muy inmerso en la psiquiatría, güey, y esta capacidad de ver como todo este proceso psiquiátrico, mental, psicológico, inmerso en sistemas políticos y además sociales y antropológicos, como es el castigo, güey, la cárcel, la diferencia que hay y la asociación que hay entre cárceles y sanatorios, güey, o cosas así. O sea, neta, güey, en ese momento yo tuve que hacer una pausa y dije como de, güey, este güey está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Pero bueno, ajá. Y justo eso, ¿no? Porque cuando decías eso se crea los términos de lo que es imputable e inimputable. Es decir, esto, ¿no? ¿Quién está loco? Y a partir de que está loco, entonces su crimen ya no es tan crimen. Y entonces ya no tiene que ser castigado, sino reformado. Entonces lo mandamos a curar. Entonces lo encerramos en sanatorios. O sea, al final de cuentas, digamos, como la llama él, esta economía del castigo, tenía que ver también con empezar a percibir quién está sano y quién no. Y eso está muy cabrón, ¿no? Porque es a partir de decir, bueno, las legislaciones que nosotros ponemos, que él después avanza y dice pueden ser muy arbitrarias y muy raras y todo, sirvieron también como un modelo para empezar a buscar la locura y empezar a, digamos, clasificarla y empezar entonces a generar como cuál es este individuo que comete el crimen y generar como todo un sistema de clasificación de lo que van a ser los individuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue como... está bárbaro. Sí. Sí, totalmente. O sea, creo que de esto también igual podríamos desarrollar mucho más. Raramente menciona poco o es poco específico con respecto al papel de psicólogo, pero sobre eso logro identificar esta frase
este, mm, que el psicólogo pulula como un modesto funcionario de la ortopedia moral. O sea, justamente por eso, ¿no? Porque hace la diferencia entre esta persona lo hace con estas, o sea, con estas intenciones y, por decirlo así, con estas pulsiones o por estos motivos, ¿no? Y de ahí, pues, justamente se dividen las cosas que son moralmente correctas o incorrectas, porque obviamente una persona que está loca no diferencia esta parte, o parece no tener la capacidad de decir, maté a alguien por maldad, ¿no? Que sigue siendo el mismo crimen. Exacto. Pero el hecho de que exista un motivo diferente a una persona que está cuerda y que dice, güey, o sea, no hay, o sea, esa persona no tiene signos de una demencia o de algún trastorno, sin embargo cometió el crimen, ¿no? Merece un castigo mayor que una persona que simplemente no tiene la capacidad de discernir si lo que hizo estuvo bien o mal. Entonces, de ahí que el psicólogo sea como el que define hasta cierto punto estas, la moralidad dentro de los actos, ¿no? Y eso Okay. está... Sí, es cañón. Y yo siento que ese es un punto esencial que se va tratando en todo el libro, ¿no? Como el cuadro donde antes se veía solo el crimen se amplía y entonces, como dices tú, ya se castiga también el alma. Y eso es muy interesante en el momento en que empieza a hablar de las prisiones, porque entonces, como se tiene que castigar el alma, tiene que haber encierro, que es una coacción de la libertad, tiene que haber unos horarios definidos, en donde también es como delimitar claro. como tus pensamientos, todo eso, o sea, ya no solamente es decir, pues sí, cumple tu condena y ya, sino es muy loco porque es hasta paradójico. Tenemos que llegar al punto de que sufras tanto, mentalmente, emocionalmente, como lo quieres llamar, para que entonces la pena valga. Y es curioso que ahora en los sistemas penales es, ¿usted está arrepentido de lo que hizo? Sí. Y entonces si está arrepentido, bajan las penas. Y si no, entonces usted es un maldito, un criminal y vamos a continuar con castigos, ¿no? Entonces... Güey, a ver, quiero que le demos orden a esto porque vamos iniciando y ya hablamos de muchas cosas y yo sigo teniendo muchas cosas en la cabeza. Ok. Creo que vamos... Mira, creo que una forma de acomodarlo sería cuando él dice, el objetivo de este libro, ¿no? Estudiar las metamorfosis de los métodos punitivos a partir de la tecnología política del cuerpo, donde pudiera leerse una historia común de las relaciones de poder y las relaciones de objeto. Entonces, cuando él dice esto, yo me puse como a investigar, ¿no? ¿A qué se refiere una tecnología política del cuerpo? Tecnología, digamos en la etimología, tecnos quiere decir técnica, arte y oficio, y logos obviamente estudio. Entonces sería un estudio de las técnicas que utiliza la política hacia el cuerpo de los condenados. Y eso es muy interesante, porque cuando hablamos de técnicas son esas acciones específicas que se destinan hacia cierto objetivo, ¿no? Claro. Y como ahí entremezcla las relaciones de poder, es decir, cuando la política se hace cargo de los castigos, no los suprime, sino que cambia su administración para que pase de un lugar visible a un lugar oculto, ¿no? Para que pase de este suplicio a que pase a un control y un ordenamiento y la prisión, ¿no? Sí, claro, esto está interesante. Obviamente yo creo que en el proceso bueno, no es obvio, pero yo creo que su intención no solo es estudiar esta parte, ¿no? Porque el objetivo menciona que es estudiar, analizar. Analizar. Pero creo que es criticar además. O sea, porque justamente por eso creo que se usa mucho todo esto en filosofía, porque hay muchas cosas que te preguntas mientras vas leyendo este pedo, ¿no? Pero sí, comprendo específicamente, o sea, con tecnología nos referimos a cómo ha evolucionado justamente esta parte del castigo, esta parte del el ejercicio de la justicia en actos que son, pues sí, denominados como delictivos, ¿no? O inmorales, incorrectos. Creo que es eso, güey, incorrectos. Entonces, sí, como un ejemplo, digamos, sería como
que a nosotros ahorita la guillotina nos parece un acto arcaico, ¿no? Sí. Sin embargo, eso fue una solución brillante para esos momentos, justamente porque hace una diferencia entre la historia que narra al inicio, que es como totalmente el suplicio, pero, o sea, alargado, güey, el sufrimiento físico demasiado, extenuante, cansado, güey, es que sería cansado ver a esa persona, güey, doloroso, asqueroso, güey, o sea, como muy explícito, no es inmediato, o sea, justamente alargado, ¿no? E implica muchísimas cosas, ¿no? Como mucho desastre, creo. Y la guillotina resuelve hasta cierto punto esto que habíamos propuesto hace un momento, que la gente empezó a decir, ese castigo físico ya no está chido, güey, Estado, cámbialo, por favor. Y entonces les dice, o sea, un güey que se llama Guillotín, ¿no? Que se apellida Guillotín, ¿no? Sí. Inventa este artefacto de la guillotina, que es un ejemplo total de lo que hablamos ahí con respecto a la tecnología, ¿no? Evoluciona con este artefacto y entonces la condena, a pesar de que sigue siendo pública, es menos desastrosa, incluso menos directa, porque el verdugo ya no tiene o sea, ya no está tan cerca del acto, güey, ya no tiene que poner las pinzas en los pezones del vato, güey. Sí. O sea, jala algo, no sé no recuerdo si es como con una palanca, creo que es con una cuerda y así. Creo que es una cuerda, pero... Y es inmediato, güey, o sea, te rebana la cabeza, la hoja súper afilada, es inmediato, cae la cabeza, ahí se acaba el pedo, güey. Entonces, eso es un ejemplo de tecnología. Obviamente va evolucionando hasta el punto en el que los métodos de penalización y de justicia son muy diferentes en la actualidad, pero a eso se refiere con tecnología, ¿cierto? Totalmente. O sea, yo también lo pienso así, en el sentido de justo cuál es esa acción directa que se ejerce y de cómo eso se ve instrumentalizado, ¿no? Sí, aunque creo que no solo se refiere con tecnología a los instrumentos físicos, sino también obviamente como a los cambios que se hacen con respecto a la ley, ¿no? Como todas las condiciones que hay a partir de la condena, ¿no? Se van modificando. Sí, y justo ahorita que decías eso, como pensar en que actualmente veríamos la guillotina como algo arcaico y primitivo, cosas así. A mí me gustó mucho cómo termina el primer capítulo, cuando dice, a ver, yo no voy a hacer una revisión histórica del pasado con ojos del presente, ¿no? Ah, con juicios morales, o sea, no va por ahí el pedo. Ajá, pero explica esa diferencia, güey. A mí me costó entender. Yo tuve que leerlo como 3 veces. Sí, yo también. Ajá, pero explica cómo entiendes esa diferencia, güey. Es muy... bueno, sí. Yo, ahorita no me acuerdo de la canción, pero hay una canción de Soda. ¿Soda Stereo? Ajá, que ves que dice... Ay, bueno, no sé si es de Soda o de Spinetta, pero no siempre el pasado fue mejor, algo así. Ok. No lo ubico. Ay. Ajá, ahorita la busco si quieres. A ver, ponle algo así, pero ahorita se me fue. Pero justo eso, ¿no? No podemos generar como un criterio de lo que sucedió en el pasado con los ojos del presente. Es decir, con nuestra tecnología, con nuestros juicios morales, con nuestro saber, con nuestro conocimiento, porque sería eso más arcaico de lo que creemos que es arcaico. O sea, como que hace una crítica ahí muy indirecta a lo que es la historia y dice, la historia muchas veces se enfoca en eso. Entonces dice, para mí no va por ahí. Yo lo que quiero hacer es una revisión y él toma el concepto de arqueología, creo, que arqueología lo retoma de Nietzsche porque tiene otro libro que se llama Arqueología del Saber. Entonces, es como un proceso en donde más que ver como fechas, datos históricos, ganadores y vencedores, todo eso, pensar en las relaciones que se manifiestan y que están presentes para los cambios sutiles que están ahí, ¿no? Y entonces él dice algo, ¿no? Por ello, hacer la historia del pasado en los términos del presente, ¿no?
¿Dónde está? Cuando dice por puro anacronismo, no. Si se entiende por ello, hacer la historia del pasado en los términos del presente. Es decir, ver con los ojos de ahora el pasado. Ajá, pero ¿cuál es la frase completa? ¿El enunciado completo? De esta prisión, con todos los asedios políticos del cuerpo que en su arquitectura cerrada reúne, es de la que quisiera hacer la historia. Por puro anacronismo, dice no. No si se entiende por ello hacer la historia del pasado en los términos del presente. Mirar el pasado con los ojos del ahora. Sí, si se entiende por ello hacer la historia del presente. Entonces, yo lo que entiendo es que a partir de la revisión del nacimiento de la prisión, él empieza a crear o a visibilizar las relaciones que existen en la prisión para que eso sea, digamos, un estudio del presente y que eso pueda servir. O sea, él lo que quiere ver, digamos, en términos tal vez muy tontos, no es decir, pues hacían esto por esto y esto y esto, sino toda esta evolución nos ha servido a nosotros para estar instalados en un punto específico y para relacionarnos de esta manera en términos de castigar. Claro, sí. Algo así como, o sea, es que o sea, a mí se me hace muy compleja esta idea. No sé si la estoy comprendiendo bien realmente, pero lo que yo puedo entender es que no se está analizando el pasado simplemente ni para conocerlo simplemente, ni tampoco para juzgarlo en el sentido, por ejemplo, de decir, güey, eso estuvo mal, eso estuvo bien, ahora es mejor que antes, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Sino sino a través del contexto y de la historia, justamente poder analizar de una forma más objetiva lo que está sucediendo en el presente. ¿Para qué? No menciona, o sea, creo que no menciona esa parte como el ¿para qué lo hago, no? No. Pero, o sea, hay infinidad o sea, puedes utilizar esto desde muchas áreas, desde muchas disciplinas y de muchas maneras, ¿no? Como te decía, desde la filosofía, como esto del cuerpo, el castigo del alma, o sea, desde ahí, ¿no? La política. Obviamente, a partir de esto se podrían hacer incluso políticas públicas que si tú comprendes como el motivo por el cual estás ejecutando o juzgando a una persona, entonces puedes juzgarla más objetivamente y con esos propósitos que deberían ser en el presente, ¿no? Y creo que lo más interesante de eso que dices, no ya solo es en términos de políticas públicas, estrictamente en la penalidad, sino que cuando lleguemos al panóptico va a ser un estudio muy chingón de cómo eso se amplió más allá de las cárceles y se empezó a administrar en escuelas, en hospitales, y es como, a ver, espérate, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Cómo administrar las políticas públicas, pero no solo dentro de los sistemas carcelarios, sino dentro de los sistemas educativos, médicos, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces es como, él no lo menciona directamente, pero ahorita que lo dices, yo le encuentro una vigencia bárbara, ¿no? En el sentido de decir, ¿cómo se están ejecutando los castigos actuales? ¿Cuál es su propósito y cuál es su historia? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. Y me gusta algo que, por ejemplo, yo a veces no encuentro en muchos autores, que él dice, el estudio estará delimitado a las prisiones francesas, ¿no? O sea, no voy a hacer un universal, no quiero... No estoy hablando de la humanidad. Sí, no, yo me voy a enfocar en algo muy específico y sobre ahí ya pues ustedes hagan los estudios que quieran hacer, ¿no? Claro. Eso me gusta mucho, ¿no? ¿Por qué? Por el sentido de que es algo local, de que no le apunta a decir todos tienen que pasar por estos mismos procesos, aunque puede que haya un denominador común, pero digamos hacerlo tan específico, siento que ayuda, porque siento que eso es lo que más hace falta acá, ¿no? En México y en Latinoamérica. Sí, o sea, de cierto modo también como que parece no ser pretencioso, ¿no? Como decir, yo voy a darles la verdad acerca del castigo universal
No, o sea, yo solo estoy haciendo un análisis muy particular con estos casos que estoy poniendo, porque de hecho pone casos súper, súper particulares como ese, güey. Sí. Y y ya, o sea, pero bueno, sí, eso está interesante. Ok, todavía tenemos muchas cosas, pero ¿qué tienes ahí tú? Mira, por ejemplo, yo de ahí del 1.1, lo último que tengo, que se me hizo interesante, es cuando hace una cuestión con el tema del conocimiento y el saber. Que lo deja muy inicial, pero que siento que después lo va retomando. O sea, dice, en suma, no es la actividad del sujeto de conocimiento lo que produciría un saber, útil o renuente al poder, sino que el poder saber, los procesos y las luchas que lo atraviesan y que lo constituyen, son los que determinan las formas y los dominios posibles de conocimiento. Y esa es una inversión para mí increíble en pensar, decir, a ver, cuando yo me tomo un café y digo, ah, ok, está rico, entonces voy aprendiendo, voy generando un conocimiento, tanto empírico, cognitivo, como todo, ¿no? Y él dice, no es cierto, no es la actividad la que está siendo capaz de un sujeto de conocimiento. Son los lineamientos de poder establecidos o preestablecidos que te hicieron llegar a ese café y decir, estás en estas ciertas circunstancias, lo que produciría el saber de decir que el café está rico. Es decir, hay personas que se van a ir a un Starbucks y van a decir, es el mejor café del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una administración del poder, del prestigio, de la publicidad, y todo eso hace que tú generes un conocimiento y pensar que el café de Starbucks es rico. Y que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace muy interesante en términos de pensar como... O sea, pero tú entiendes que Foucault está mencionando justo esto, que no tiene que ser así, o tú estás como reformulando lo que dice él. No, yo lo estoy citando. Ah, ok. Sí, no, yo jalo. No, sí, o sea, sé que esa parte es una cita, güey, pero con lo que dices del café. Con lo que digo del café es intentar poner un ejemplo de lo que él dice. Ah, pero tú mencionaste, yo entiendo, yo creo que no necesariamente es así. Ah, cuando lo del Starbucks. Ajá. O sea, cuando tú dices, el café de Starbucks es más rico porque es de Starbucks. Y no necesariamente así, porque puede haber café. O sea, pero Chiapas, eso según quién, tú. Eso mío. Ok. Que es más rico, que tiene diferente aroma. O sea, que el conocimiento que nosotros tenemos está determinado o está coaccionado por relaciones de poder que atraviesan nuestro día a día y que nos hacen creer que conocemos de cierta manera, y no al revés. Y eso es muy interesante, por lo menos sacando la idea de él, ¿no? Porque ya no es decir, claro, yo fui y me tomé 1000 cafés y ya tengo como la cata y me los pruebo, ¿no? Sino que hay líneas de estructuras bien atravesadas que nos permiten conocer de cierta manera y no de otra. Conocer ciertos libros y no otros. Acercarnos a cierto conocimiento y que otro quede velado. Ok. La verdad es que si hablo de esto voy a decir un chingo de tonterías, güey. Siento que necesito... Sé que aquí está la frase que todo el tiempo se menciona, güey. O sea, que Foucault menciona esto de que el poder se ejerce, no sé. Sí. O sea, no es que tengas poder, es que lo ejerces, ¿no? Eso es algo que todo el tiempo durante o sea, en la facultad bueno, no sé si tú, pero yo lo escuché todo el tiempo. Muchísimo. Y aquí no está, güey. No, yo tampoco, güey. Y aquí está, pero todavía no lo entiendo hasta ese punto, güey. Entonces, pero creo que podríamos retomar eso más adelante, güey. Sí, vamos a ponerle aquí algo. Porque no es que yo lo entienda al 100, pero como que percibo algo por ahí. En términos de... Y definitivamente es algo que me gustaría tocar, güey, porque obviamente aquí durante toda la definición del tema, güey, hablamos de jerarquías y de personas que pueden, o sea, tienen el derecho de imponer sobre otras, güey. O sea, el poder está ahí, güey, ¿no? Pero bueno. Pero sí, yo concuerdo en que lo retomemos más adelante porque creo que ya después le vamos a poder sacar más jugo que ahorita que nada más lo puso de pasado. Sí. Ok, ¿Algo más del 1.1? Porque yo ya no tendría nada. Sí, pues creo que fuimos abarcando como todas estas cosas, aunque no en orden, pero igual tengo esta parte,
esto de la gravedad de los actos con respecto a si una persona está loca o no, mm, que hay una diferencia entre, o marca una diferencia en algún momento de la historia entre declarar a alguien loco y culpable. Sí, definitivamente quiero tocar un tema aquí. Ya no tenemos tanto tiempo según lo que habíamos marcado, creo. Tenemos como 5 minutos, 7, algo así. A ver, Pero a dale. ver, Vamos unos 40 5 minutos. No, o sea, a ver, esto tengo que tocarlo sí o sí, güey. Es que lo acababa de hablar como con unos amigos. Yo recuerdo que hay un documental en el que, y de hecho lo iba a ver y se me fue el pedo, güey. Se llama ¿Qué conquistaremos ahora o algo así? ¿Tú lo has visto? Está en Netflix, no recuerdo si ese es el título, pero es de un vato que es muy famoso haciendo documentales, muy controversiales también. Entonces, en este documental se va a diferentes países y saca ideas, o más bien, no las saca, pero ¿cómo se dice? Como que, o sea, documenta como procesos, ideas, cosas que suceden en los países que son diferentes a lo que sucede en Estados Unidos, porque ese güey es de Estados Unidos y por eso se llama ¿qué conquistaremos ahora? O sea, como qué idea nosotros absorbemos y la tomamos como propia, ¿no? Bueno, en una de esas, güey, ilustra o documenta una parte del ejercicio penal y de justicia que me parece que es de Finlandia. Ahí es donde es como el mejor sistema educativo, ¿te acuerdas? No, la verdad. ¿No? Ok, bueno. Yo sé que estamos hablando de Europa, pero Ajá, creo que es ahí. Creo que es ahí. La verdad es que no recuerdo muy bien. O Nueva Zelanda. No, sí, creo que es Finlandia. Bueno, la idea, o sea, ahorita no es tan importante esa parte, pero la idea es que es algo que rompe con mi estructura y con la perspectiva que tengo acerca de la justicia y que justamente ilustra aquí. Documenta que hay presos que están viviendo de una forma que podríamos considerar como bastante plena, güey. O sea, están en un lugar a campo abierto, en una casa propia, güey. O sea, creo que sí comparten, ¿no? Pero tienen su litera, güey, tienen su cocina, en su cocina tienen cuchillos y pueden ir a visitar a su vecino, güey, sin pedos. Todas esas personas son criminales y están encerradas ahí. Sin embargo, la forma en la que viven ahí dentro es, o sea, no es nada parecido a lo que conocemos como cárcel, güey. O sea, tienen todo para vivir y tener una buena vida ahí, güey. Y entonces, bueno, están entrevistando a los presos de cómo viven ahí, qué opinan sobre esto y demás. Y en algún punto mencionan que ellos sí se sienten castigados, güey. O sea, pareciera que están siendo incluso premiados, porque puede haber personas que están en una situación de pobreza que no pueden acceder a eso. Sin embargo, ellos por cometer un castigo están ahí disfrutando, entre comillas, de todo eso, ¿no? Sí. Y ellos mencionan como de, güey, pero yo no puedo visitar a mi familia, güey. O sea, sí tengo todo aquí, pero no tengo lo que más me duele a mí perder o haber perdido por el crimen que cometí, que fue mi libertad, entre comillas, ¿no? O sea, sí pierden muchos derechos. Entonces, esa es una parte, el trato, güey, ¿no? Otra parte es... Ay, disculpen, mis hijos, ¿les puedo retirar? Sí. Para que no les estorben. Gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, una parte que te digo que rompe con mis esquemas es el trato, es como de, la verga, eso está muy chido, güey. Porque además se ve desde la perspectiva de la reformación, de la ¿sí es reforma? Reinserción. No. Sí, o sea, como toda esta parte de curar, de poder hacer funcional a este criminal, reinsertarlo en la sociedad, pero que exista un método para eso. O sea, no solamente como por el miedo, que cuando sales de la cárcel es como, o sea, a mí me parece que en México es como, si ese güey que ya estuvo en la cárcel no quiere volver a la cárcel, es por miedo, güey. No porque haya habido un proceso, no porque haya habido una metodología que le haya hecho entender que lo que hizo está mal y que puede hacer otras, o sea, que puede vivir diferente. ¿No? O sea, él tuvo que haber sacado esa conclusión, pero yo siento que fue por miedo. A diferencia de esta
otra metodología que es como de, te enseñamos a vivir así, güey. O sea, ten esta calidad de vida y a lo mejor como que reprodúcela afuera, ¿no? O tienes chance. Pero otra cosa, güey, también entrevistan a un padre de familia al cual le asesinaron a su hijo, güey. Y le pregunta, así como insistentemente el vato que está documentando, como de, güey, ¿no sientes odio por este cabrón? O sea, yo si veo al asesino de mi hijo, me encantaría matarlo, güey. O sea, ese es como el deseo que yo tendría de él, ¿no? Y ese güey, que también es de ahí, o sea, de ese país, pues, dice como de, no, güey, es que eso no va a resolver, eso no me va a regresar a mi hijo, ¿no? Eso no me sirve de nada. Yo preferiría que ese vato, eh, pues pase por este proceso de... Es que hay una palabra para eso. No recuerdo, pero es como... Pues sí, como cuando te conviertes y adquieres como nuevas habilidades, ¿no? Diferentes a las que tienes, en el sentido de ser un criminal. O sea, yo quiero que este güey como que se cure o algo así, y que deje de herir a las personas. Eso es lo que esperaría. Pero realmente yo no puedo hacer nada. O sea, a mí lo que me importa es la muerte de mi hijo, y no hay absolutamente nada que me lo regrese, güey. Y, güey, esas ideas en conjunto para mí explotaron porque es como de, güey, yo no puedo concebir así la justicia, güey. O sea, ¿la justicia dónde está para empezar? Y es justo esto, güey. Aquí menciona que parte del ejercicio de condena literalmente está en algún postulado, no sé, en la historia, en algún libro, güey, que también forma parte de la venganza de los afectados, güey. Ok. ¿No? Parece que forzosamente tiene que haber un castigo para hacer justicia. Entonces, o sea, Foucault no dice si tiene que ser así o no, describe que ha sido así. Que ha sido así, y creo que lo dice, no sé si de todas las personas, pero sí marca una figura que dice que es del soberano, es decir, del rey. O sea, dice, como el delincuente vino y me jodió mi reinado, me está haciendo una falta a mí. Claro. Entonces yo tengo que ir y castigarte para que los otros no hagan lo mismo, y para que también aprendas que no me tienes que faltar el respeto. Sí. Entonces, sí lo menciona directamente, ¿no? Este sistema de venganza estuvo mucho tiempo, ¿no? Entonces, tú cometes esto y en cierta parte de castigo por tu crimen, pero por lo que representa también. Que es después de lo que empieza a hablar, o sea, el castigo está producido por el desorden que mete en la sociedad, no por el simple hecho de que sea un acto malo ya, sino porque las otras personas pueden ver que si tú haces un acto atroz y no hay represalias, pues lo van a hacer igual, ¿no? O sea, funcionas como un ejemplo, pero al mismo tiempo funcionas como, ¿cómo se dice? Un subordinado que se está rebelando. Claro. Y que va a estar rompiendo con el estatus que está establecido. Sí, claro, y más adelante mete conceptos ya no solo de política, sino también de religión y de moral. Sí. Pero regresando al tema de esto que decías como de las cárceles, o sea, yo pensaba como en esta situación de decir, los castigos que se han establecido en términos de encerrar han sido efectivos por esto, ¿no? Por el sentido de que hay personas que tú les puedes poner los castigos más atroces, golpearlos, violentarlos, violarlos sexualmente, quitarles dinero, todo lo que sea. Pero parece que el encierro, como una supresión de la libertad, es lo que más pega. En el sentido de que hay sicarios o narcotraficantes que están encerrados y dicen, bueno, yo sigo manejando mi negocio, pero quiero salir de acá. Claro. Yo sigo operando, sigo ganando dinero, tengo celulares acá, tengo todo, pero me quiero ir de acá. Y eso es bien interesante porque entonces es como ver qué valor le damos a la supuesta libertad, ¿no? O qué sería esa madre de qué es la libertad. Porque para ellos tienen comida, en este de Finlandia que dices, tienen la casa tal, y todo. Sí. Pero como se les delimitó en algo que supuestamente ellos podían hacer diestra y siniestra, ahí es cuando duele. Entonces ahí es cuando sí está funcionando y es... Que, o sea,
A ver, en principio, aclaro que no necesariamente digo textualmente lo que está en el video, o sea, es de lo que me acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso en primera. En segunda, yo dudo que esto sea así, güey. O sea, hay personas, yo siento, que podrían estar muy cómodas ahí, güey, y que a su familia les vale madres. Creo yo, ¿no? Pero, o sea, me gustaría más desarrollar este tema, pero creo que nos vamos a salir un poco del libro. Sin embargo, sí me gustaría como meter esta duda como en forma de reflexión de eh, realmente cuál sería, o sea, cuál sería el principio de cumplir una condena, güey. Y cuál, o sea, cómo se asocia con la justicia. Ujú. Es que los afectados tienen que buscar que el delincuente sufra o se busca que el delincuente deje de cometer eso. Y para empezar, ¿eso es posible, güey? Ya. O sea, es como de, ajá, sí pasas por todo este proceso, vas con psicólogos, te enseñamos a vivir de otra forma, te educamos, güey, te metemos en otros contextos sociales. ¿Vas a dejar de hacer eso? O el Estado no se atreve a hacer eso, güey. Y de hecho creo que no se atreve, güey. O sea, no se compromete a hacer eso. Mejor dice, güey, No. tú vas a estar 80 años aquí, yo digo que ya cumpliste tu pena, y si sales y haces otra mamada, ya no fue culpa mía, ¿eh? Y creo que eso le quita muchísimo... Bueno, sería desarrollar este tema, pero... No, pero está bueno porque creo que sí se va a relacionar con muchos puntos después, en el sentido de que las prisiones han servido para muchas cosas, excepto para la idea que estás proponiendo en términos de justicia. O sea, realmente el castigo en forma de prisión sirve para reformar a los que entran. Reformar. Reformar, creo que sí es No la sé, palabra que no estaba sé si buscando. Ajá. reformar. Reformar a los que entran. Yo creo que ha servido para Sí, porque muchísimo de hecho, menos para eso. De hecho hay reformatorios, ¿no? Sí. Sí, ok. Ajá. O sea, ha servido para que ganen dinero, para que laven impuestos, para... Sí, güey, o sea, eso de pretender que por enseñarles a hacer cuadros de madera a los presos, güey, los va a... O sea, y no me burlo necesariamente de eso porque habrá güeyes que pues, le estén armando de eso, ¿no? Pero pretender que es un ejercicio que el Estado puede usar como para justificar el hecho de los estamos reformando, estamos haciendo esto, nos estamos esforzando para que se cumpla esta parte de evitar el delito, es una mamada. O sea, no parece haber como esfuerzos reales para que esto suceda, güey. No. Lo vemos en... No sé si alguna vez te ha llegado a consulta algún vato que diga, güey, me mandaron de... O sea, tengo que cumplir una condena o estoy como en libertad condicional. Me mandaron a terapia, güey, y... Güey, son güeyes que no tienen compromiso, güey. Bueno, no todos. A mí me han tocado casos que no tienen compromiso, güey. O sea, van porque creen que pueden pagar y que pagar les da derecho a que nosotros les demos el papel que buscan y que entonces, pues ya se zafan, güey. O sea, el Estado no hace mucho porque ellos realmente se reformen, güey. No sé si no tiene la capacidad o no tiene la intención, pero definitivamente no lo está ejerciendo así, güey. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que, o sea, esto que dices lo pienso en términos de decir, si esto funcionaba así, es como una medida, híjole, ¿cómo decirlo? Extraordinaria. Es como agarrar y decir, acabo de regar toda la comida y el café en esta mesa, vamos a ponerle un chingo de servilletas. Cuando no se ponen a pensar de, pero ¿por qué se regó, no? O qué hice, o en qué estaba pensando, o a lo mejor hay algo suelto que se cae alguien y lo riega, ¿no? No, vamos a poner un chingo de servilletas y a ver qué pasa. O sea, siempre es una medida extraordinaria en el sentido de, bueno, vamos a ver hacia las consecuencias y no hacia la producción de decir, a ver, estamos castigando a individuos que supuestamente atacan a la sociedad, pero que son parte de la sociedad. O sea, esos individuos no están haciendo claro. de ningún lado. No, güey, ya nos estamos metiendo en otro pedo más. No, pero sí güey. lo dice, eso, justamente la paradoja del delincuente. Ah, ok. Dice, la sociedad viene... ¿En dónde? ¿En el 2? Creo que en la resonancia de los suplicios. Ah, ok. O sea, sí dice, como sociedad venimos y castigamos y excluimos al delincuente y nunca se han puesto a preguntar como, a ver, pues ese delincuente nació de esa sociedad misma, ¿no?
¿de dónde creen que aprendió eso? ¿De dónde? No nació. Ya creo que el debate de que si nació, hay una carga muchísimo más fuerte en los términos culturales y de educación. Y creo que ahí es donde Foucault empieza a apuntar a algo bien interesante cuando dice que, todavía no la tengo tan desarrollado, pero es como, se me fue, pero los castigos están determinados, no, la ilegalidad está determinada por los castigos y no al revés. O sea, uno pensaría que tú vas y robas, entonces el robar va a tener una consecuencia. Y lo que Foucault empieza a decir es, tal vez no están así. Tal vez se han generado estos sistemas de consecuencias que posibilitan que tú puedas robar o que tú puedas hacer esas cuestiones y entonces ahí sí que se cumpla la condena. ¿Cómo? Que en vez de que la gente, que el Estado diga, a ver, este güey robó, vino al Perro Café y robó, vamos a encerrarlo 2 años. Que al parecer se ha manejado diferente en términos de decir, a ver, hay que encerrar a las personas. 2 años. ¿Y por qué las podemos encerrar? Pues porque roben. ¿Y por qué están robando? ¿Quién sabe? Pero que si roban, los encarcelamos. Es decir, la ilegalidad está fundamentada en la sanción y no al revés. Ahí por ahí lo empieza a vislumbrar, pero yo creo que lo va a desarrollar en siguientes capítulos. Ok. Y eso es así como... Sí. Porque el interés de eso no es preocuparse por qué se están generando estas acciones, sino tenemos que cumplir con un protocolo. Tenemos que cumplir con ciertas normativas que no sabemos muy bien por qué son. Y ya. Ok. Si se va a desarrollar, creo que definitivamente lo retomaremos. Lo dejamos, sí, pero... Sí, ahora me quedan muchas preguntas que no las tengo muy bien aterrizadas, pero ¿te parece bien si damos algunas ideas que nos hayan parecido interesantes de la resonancia de los suplicios? Sí, vamos. Mira, a mí lo primero que me pareció súper interesante es la cuestión de la confesión. La confesión que puede llegar a funcionar como una tortura. En el sentido de que, a ver, yo creo que tú cometiste un crimen, vamos a arrancarte la confesión porque sería la evidencia principal de que sí lo cometiste. Claro. Pero él lo pone como... bueno, a ver, lo escribí así, a ver si se entiende o si yo me entiendo. Sí. Ajá. Esta idea sirve para la tesis, ya que la confesión es el ejemplo privilegiado de que la acción voluntaria está atravesada por mecanismos de coacción que posibilitan dirigir el discurso hacia metas preconfiguradas. Es decir, a mí no me interesa mucho descubrir si hiciste o no el crimen. Y ahí nos vamos a meter con términos de verdad, que está cabroncísimo. Pero yo lo que quiero es que confieses. Y por eso en muchas ocasiones se llegó a confesiones de personas que no habían cometido crímenes. Entonces, lo que era como tan paradójico es, cuando nosotros producimos esa verdad del delito, la producimos a través de un cuasicrimen, que es coaccionarte a ti a que digas lo que nosotros queremos escuchar. Sí, de hecho, desarrolla ahí, ubico que desarrolla la idea de este es un presunto culpable, es decir, no es completamente inocente, por lo tanto, no es inocente. Y desde ahí es como, a la verga, güey, esto también es como bastante ilustrativo porque, a ver, voy a hablar de algo que es controversial, pero yo no quiero ponerlo desde el punto de vista controversial, solamente es algo que se me viene a la idea desde este ejemplo, ¿no? Las acusaciones falsas de abusos o violaciones, ¿no? Sí. O sea, es como de, otra vez, Johnny Depp, por ejemplo, o Carlos, no sé cómo se llama, un comediante que fue recientemente acusado también de abuso o violación. Bueno, X. Ok. Ya desde la acusación tienen consecuencias. No se me ocurre algún otro ejemplo. Siento que este es como de los... O sea, me sirve justo para ejemplificar esta parte. Y es esto, güey. O sea, esa persona es un
es un presunto culpable como tal. Y ya desde ahí lo estás juzgando, güey. O sea, si bien no eres tú, al ser un acto mediático, güey, hay muchas otras personas que lo pueden estar haciendo y que lo podrían catalogar como culpable o como inocente o como, no sé, pero ya está en ese limbo de juicio, güey. Y entonces, inocente no es, Ujú. en este sentido. No porque no haya cometido el acto o porque sí lo haya cometido, sino porque está posicionado este, o está conceptualizado como alguien que podría ser culpable y que no sabemos si es inocente, pero inocente no es en este momento. O sea, se mete en un limbo, ¿no? Sí, pero ya de hecho hay consecuencias. Y las personas, cualquier persona que está siendo juzgada por un delito, por un presunto delito, ya hay un proceso justamente de juicio, güey. No mames, eso está bien cabrón, güey. O sea, por cualquier delito que te juzguen, sea que lo hiciste o no, el hecho de saber que estás viviendo un juicio de parte de los demás, oh, ya es pesado, güey. Definitivamente. O sea, no sé, sí, Es está muy interesante, polémico güey, sí. ese tema porque yo creo que en este punto ya podríamos hablar de que en efecto hay acusaciones falsas Ujú. de abuso sexual, o sea, sí existen. Sí. Así como también no podemos dejar la evidencia de que durante muchos años y de manera sistemática ha habido violencia sexual hacia muchas personas, ¿no? Claro, Pero que no han sido ni siquiera denunciadas. Claro, pero en ese juego es cuando hablaba de los términos de la verdad. Se llegó a una transformación tan cabrona que es casi imposible identificar cuáles sí serían, ¿no? Ujú. Justo por todo esto. Justo porque hay personas que se aprovechan de las denuncias que se han hecho, que son válidas y que hacen denuncias falsas, ¿no? Ujú. Entonces, es un pedote. Sí. Yo, por ejemplo, me gustaría decir, bueno, esto se podría hacer en torno a las denuncias falsas. Pero encontrar que es una denuncia falsa, híjole, ahí ya está el problemón, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, y una denuncia de cualquier delito, ¿no? O sea, no necesariamente sexual, ni no necesariamente a hombres, ¿no? Pero, sí, justamente es esto. O sea, la persona, incluso creo que maneja este concepto de, la persona podría estar ya siendo castigada por un delito que no cometió en el proceso de juicio, ¿no? Eso que acabas de decir, siento que lo aterriza en el término de la confesión. Porque dice, ¿cómo puede emplearse una pena, entre paréntesis confesión, como un medio para obtener la verdad que castigue? Sí, Es sí, como sí, si sí. estuvieras utilizando un castigo para decir, entonces sí lo puedo castigar. Ahí hay una paradoja tremenda. Sí, 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 sí. Y creo que por ahí va también el término del juicio, ¿no? Al final de cuentas, Sí, güey, a veces creo que podría ser, o sea, estaría chido como que pudiéramos preguntarle como a algún abogado, pero si alguna vez ha aconsejado a alguien que han acusado falsamente o lo ha incitado a decir, güey, ya es más fácil si te declaras culpable, güey, y resolvemos este pedo, porque si no vas a estar encerrado ahí hasta que se declare tu inocencia. Y está bien, cabrón, que se declare tu inocencia. y vas a perder dinero. Vas a perder dinero, tiempo, vas a estar encerrado ahí, güey. Declárate culpable, güey, y ya. Y bueno, aquí menciona también que muchas personas se han declarado culpables por miles de motivos, ¿no? Ok. O sea, yo siento que eso en términos de confesión, puta, entra en un montón de cosas. Sí. En las confesiones policiales, ¿no? En el sentido de cuáles han sido los métodos que utiliza la policía para sacar la verdad con personas que chocaron, que los asesinatos, o sea... Eso a lo mejor se ve más en los Hollywood de Estados Unidos. Aquí en México no sé qué tanto sea así. Pero que en definitiva puede estar esa paradoja de utilizar un castigo para después ver si te voy a castigar. Eso siento que sí está muy presente. ¿Tú cómo entiendes el título como tal, la resonancia de los suplicios? O sea, ¿le encuentras sentido al título? Yo lo que entendí fue como... O sea, cuando algo resona es como las ondas, ¿no? Lanzo mi voz, rebota en las paredes y regresa a mí. Entonces es la resonancia. Okay. De los suplicios en el sentido de decir cómo ha influido
este castigo corporal y cómo se regresa. Es como el punto intermedio para después lo que viene a decir la benignidad de las penas, es decir, cómo se me regresa este acto atroz que estoy haciendo del suplicio, entonces yo tengo que defenderme humanamente. Güey, eso está... Ok. O sea, y como me tengo que defender humanamente, entonces vamos a desaparecer el suplicio porque, híjole, me está lastimando un chingo que te lastime. Ya, claro. ¡Ah, su puta madre! Eso fue como... Güey, no mames, ¿esto lo acabas de pensar o ya lo tenías? Lo tenía medio pensado, pero ahorita que lo dije como que se armó mejor. Güey, es que yo solo entendía como, bueno, está la resonancia del suplicio, yo lo entendía como lo que hay alrededor del suplicio, del castigo, del sufrimiento, y hay muchas cosas inmersas, pero güey, lo que dices también está muy cabrón, güey, o sea, porque justamente habla como de cómo han evolucionado las penas físicas y esto de la tecnología, no recuerdo si es el término la tecnología de los suplicios o del castigo, Ajá. pero es como de, o sea, es a través del mismo juicio que haces del juicio. No, del juicio que haces del castigo, de la ejecución del castigo, de la pena, ¿no? Entonces, sí, o sea, parece eso malo de repente. Nada más, yo quisiera terminar con esta frase que es la que que decía hace rato, es, se ve en la propia definición de la ley que no tiende únicamente a defender, sino además a vengar el desprecio de su autoridad con el castigo de quienes llegan a violar sus defensas, ¿no? Y justamente es esto, o sea, vengar el desprecio de su autoridad con el castigo de quienes llegan a violar sus defensas. Entonces es esta parte de la venganza que te decía, ¿no? O sea, parece que dentro del proceso de justicia o del acto de, pues sí, de justicia, tendría que estar implícita la venganza. Y el hecho, o sea, es lo que te decía, no parece haber venganza a lo mejor, o sea, como tan evidente en esta otra forma que te menciono que existe en ese país que creo que es Finlandia. Que luego me dices si es Finlandia sí, o Nueva Zelanda. Sí. Sí, total. Yo creo que ahí ya no lo dice él, pero yo lo pensé como una hipocresía grandísima, ¿no? En el sentido de decir, si tú vas y te matan a tu hijo y tú te vengas, te van a meter al bote a ti. Sí, aparte es paradójico, güey. Sí. O sea, estás justificando un delito con otro. Exacto. Pero si yo, como autoridad, me vengo de que tú lastimaste a la sociedad, eso no es delito. Incluso si es la muerte. Exacto. O algo peor todavía, que es todo el sufrimiento y esto del que hablábamos físico, ¿no? Sí, y incluso siento que pasó con todos estos problemas en Estados Unidos de la gente negra, ¿no? O sea, ya ni siquiera estás cometiendo un crimen. Intuyo que vas a cometer un crimen por una característica individual y entonces te mato. Eso está culerísimo porque yo me defendí, ¿no? ¿De qué? Del posible criminal. ¿Cuál criminal, no? O sea, sí. Está cabroncísimo eso. Sí, es todo un dilema, güey. Sí. Sí, que a veces... ya, es un dilema. Iba a empezar a hablar ya de otras cosas, pero... Ok, ¿algo más que quieres mencionar sobre esta parte o este capítulo? Híjole, a ver, de aquí tenía como un montón de cosas, pero... a ver qué podrá ser como más representativo. Yo tengo una frase que también, bueno, es como un relato o algo así, que me pareció interesante. Me pareció interesante porque creo que está implícitas varias cosas. O sea, en este relato, bueno, lo voy a leer. Dice, el verdugo quería taparle la cara, para librarlo de los insultos. No se me ha infligido esta pena que he merecido, dijo, para que esconda la cara ante el público. Iba todavía vestido con el traje de luto por su esposa, porque había matado a su esposa. Llevaba en los pies unos zapatos nuevos y el pelo rizado y espolvoreado de blanco, con un aplomo tan modesto y tan imponente, que las personas que lo contemplaban desde más cerca decían que o bien era el cristiano más perfecto,
o el más grande de todos los hipócritas. Y como el cartel que llevaba sobre el pecho se torciera, se vio que él mismo rectificaba su posición, sin duda para que se pudiera leer más fácilmente. Este es un relato de una persona, creo que aquí está el nombre, Francois Villard, creo que así se llama esta persona, y dice que había sido cajero general de los postas y que en 1772 asesinó a su mujer. Me parece interesante este relato porque justamente en la ejecución de la pena está la vergüenza, está la pena propiamente dicha como una emoción quizás. Sí, sí, sí. Y está la culpa inmersa y el duelo, ¿no? Porque él está vestido como de luto, y la tristeza, güey. Y esto ya va más allá, obviamente, pero está interesante porque parece que una persona que cometió un delito está triste por los efectos que este delito cometió. O sea, el delito fue matar a su esposa. Los efectos son evidentes y lógicamente que su esposa ya no está ahí. Y parece él sentirse triste aceptando las responsabilidades que el delito amerita, como es pasear con el cartel que dice tal cosa, pero al mismo tiempo, que no sabemos si esto es verdad o no, refleja tristeza ante el hecho de que su esposa murió o fue asesinada, como quieras verlo, ¿no? O sea, que ya no está. Y esto me parece interesante, güey. No sé si eso puede ser verdad. O sea, tú puedes estar triste porque tu esposa murió cuando tú la asesinaste, güey. Yo, Esto es, no sé si esa parte tiene que ver, pero digo, por algo lo ponen. Sí, yo siento que sí tiene que ver. Yo diría que sí es verdad, y no por mí, sino porque lo he leído en noticias y en personas, en todo eso, ¿no? Y eso nos abre, digamos, un campo de pensar el delito más allá de la voluntad. Sí, totalmente. Contesta si quieres. Ahorita. No. No, le mando un beso. Sí, De la voluntad, en el sentido de que ha habido delitos en donde la voluntad no estaba presente y que fue, digamos, como una disociación muy grande, ¿no? En donde estás con la persona y de repente ves su cuerpo y dices, ¿qué acabo de hacer, no? ¿Qué mierda acabo de hacer? Sí, es que aquí hay muchos escenarios posibles. O sea, uno donde la persona justamente sea una hipócrita, quiere reflejar ante la sociedad por algún motivo, que se siente culpable y que se sabe acreedor de la pena. Ese es un escenario. Uh-huh. Otro escenario es donde él realmente, o sea, que las sensaciones son reales, tanto que sabe lo que hizo, como que le pesan las consecuencias de lo que él hizo, ¿no? O sea, que parece estar teniendo ya una pena él en sí, del alma justamente, ¿no? O sea, sé lo que hice, la maté y lamento muchísimo que esto haya sucedido. Entonces los escenarios, o sea, justamente son hipotéticos, ¿no? Por un lado está como que él realmente esté arrepentido y dolido por lo que sucedió. Por otro lado es que ni sienta nada, pero quiera dar a la sociedad esto por algún motivo, ¿no? Y bueno, esto implica también, justamente hablando de los motivos, o sea, ¿qué es lo que hablábamos muy al principio, ¿no? Lo de la locura quizás, o la incapacidad de reconocer qué fue lo que hiciste y por qué lo hiciste, güey. O sea, estás loco, estás pendejo, güey. O sea, ¿por qué actúas así? ¿No? Pero bueno, me parece muy interesante este relato. Y yo creo que mencionaste como la tristeza, mencionaste todo, y a mí me llamó atención la culpa. Uh-huh. O sea, porque siento que alrededor de la culpa, como que se presenta mucha cuestión de la justicia, la legalidad, el crimen, el castigo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el sentido de que si siente culpa, bueno, parece que se está reformando, ¿no? Uh-huh. Si no siente culpa, aún así vamos a castigarlo, ¿no? Pero ¿qué onda con la culpa? Porque parecía que es algo que se anhela dentro del castigo, aunque no muchas veces se obtenga, pero es como si fuera un objetivo de decir, arrepiéntete, ¿no? Casi como arrepiéntate. Es que eso ya es otra cosa, güey. Porque justamente el arrepentimiento lo maneja más adelante como un medio para llegar a tener como beneficios
en una vida espiritual. Y de hecho parte del sufrimiento, ok. o sea, entre más sufras, o sea, hay una parte donde él describe como que hay un concepto en la sociedad en donde entre más sufras antes de tu muerte en esas ejecuciones, más chido te va a ir, Sí, güey. tienes razón. Sí. O sea, es como estar viviendo, lo pone como, estás viviendo ya el infierno en estos momentos, güey, pero también es como, entre más sufras ahorita, más posibilidades tienes de que la vida posterior a lo terrenal sea mejor para ti, güey. Entonces, te va a ir chido, güey. O sea, es más, estoy haciendo un favor, güey. Y parte del arrepentimiento podría tener que ver con eso, güey. Sí. Pero yo siento que son cosas diferentes. Ok. No, sí, sí. O sea, porque puedo decir, no me arrepiento, pero me duele mucho. Claro. No sé. O sea, como que de inicio no siento que tenga tanto sentido, pero... No, yo creo que sí puede tener sentido y creo que entramos en algo que como que empieza a reconfigurar, que es el término de la verdad, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué será verdad? ¿Si está sintiendo culpa o nos está, como dicen, Ajá. dorando la píldora para... Creo que ya llegamos a ese punto. Sí, sí, creo que ya llegamos al punto del tema de la verdad. Ajá. Es un desmadre, pero yo creo que va por ahí. Como el de decir, al final de cuentas, no sabemos, pero por otra razón, ¿por qué intentaría esa persona, en ese momento específico del siglo XVIII, creo que es, Uh-huh. Sí. mostrar arrepentimiento sabiendo que no lo iban a perdonar? Uh-huh. Sabiendo que en ese momento específico, que no es como ahora, que donde, bueno, puedes sentir culpa, te puedes fingir demencia y entonces la pena cambia totalmente. En ese momento era de, ya estás en el suplicio, ¿no? Uh-huh. Ya valiste, te van a matar o te van a hacer... Es que también podría ser una forma de resistencia, ¿no? Resistencia, o sea, hacia la autoridad que está ejerciendo la sanción. Sí, pero no necesariamente hablo del Estado, sino también de la autoridad moral de las personas que están presenciando eso. Ok. O sea, como de, yo no voy a darte el gusto de ver, o sea, de que sepas que yo estoy haciendo esto en contra de mi voluntad y que por lo tanto me estás haciendo sufrir. Sí. Yo sufro solo, güey, Sí. ¿no? O sea, es como de, sé lo que hice, tú no me vas a castigar, güey. Yo sé que merezco un castigo y ya está, pero tú no me vas a castigar, güey. Y eso está bien interesante en términos otra vez de lo que es la justicia y la legalidad, porque entramos en la pregunta de ¿qué onda con el criminal? No en un aspecto de decir qué enfermo está, ¿no? Pero que parece que reta a los otros. Lo reta en el sentido del crimen, al pasarse por alto ciertas reglas, claro. Y lo reta en el castigo, en el sentido de decir yo no voy a sufrir como ustedes quieren que sufra. Claro, sí. O sea, es un doble reto a final de cuentas ante el observador. Sí, en ese sentido ilustra un poquito más esta parte, o sea, que si yo te digo, güey, arrepiéntete, siéntete de la verga, ¿no? Y es como, güey, no me lo tienes que decir, güey, ya me siento de la verga, ¿no? Pero no es porque tú lo digas, es porque yo lo digo, ¿no? Entonces, bueno, justamente creo que ese relato ejemplifica muchas cosas, pero Sí. vamos a cerrar. Sí, vamos a cerrar porque si no... ¿Qué concluye eso? ¿Cerramos, te parece bien con esas, o sea, como con ideas que se queden como para conclusión? ¿Qué destacas de esto? No sé, ¿cómo quieres cerrar? A ver. Para mí, digamos, leer estos capítulos es como adentrarme a otro campo de interpretación de lo que sería la justicia, la legalidad y el castigo, ¿no? Uh-huh. Y eso está chido en términos de pensar como ¿por qué castigamos como castigamos? Y hacia dónde se dirigen los futuros castigos, ¿no? Eso me llama la atención a mí. Uh-huh. ¿De qué cerraría? Creo que me llevo lo del cuerpo definitivamente, ¿no? Cómo ha sido como esa transformación tecnológica. Uh-huh. Eso para mí es como súper importante y a ver cómo lo sigue desarrollando. Me llevaría lo de, al final de cuentas no lo he mencionado, pero sí las relaciones de poder que están, digamos, mezcladas en todo este ejercicio del castigo. Claro, sí. Y me llevaría como lo otro, que es las personas que lo ven, ¿cómo se llama?
la audiencia. Ujú. O sea, siento que la audiencia juega un papel determinante en los modelos de ejercer castigos. Sí, claro, es que sin eso no habría propósito para castigar, Exacto. ¿no? Al final como que el Estado nos dice, güey, estoy castigándolo, y nosotros es como de chingón. Pero si no lo haces, y no sé, güey, te voy a recriminar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, ok. Ay, no sé, güey. Difícil resumir. Yo me voy, sí, creo que la reflexión, o sea, como de... Me gusta verlo desde el lado filosófico, justamente por eso propuse este libro, porque yo escuchaba a Foucault, pero desde la parte del análisis filosófico de sus textos, ¿no? Entonces yo quería leerlo y lo fui como leyéndolo así, y me surgen muchísimas dudas a partir de esto, pero ubico el poder comprender o ampliar mi perspectiva con respecto al castigo también, al castigo, al poder, a la justicia, y también hasta cierto punto me sirve de forma personal como para reflexionar sobre mis propios actos, güey. O sea, porque hay actos que se me pueden recriminar por terceros y hay actos que yo debería saber que para mí no son correctos, a pesar de que para otras personas sí lo sean o no lo sean. ¿Me explico? Entonces, mis actos van en función de lo que los demás creen que es correcto, o yo actúo en función de lo que para mí es correcto, ¿no? Entonces es eso, güey. A mí me ha costado un poco de trabajo como discernir, porque a veces parece muy fácil retar lo que está estipulado como correcto, como comprar discos pirata, güey, o como mocharte con el de tránsito, güey, y dices, huevo, me lo chingué, güey. Pero, o sea, creo que hay una línea ahí entre, o sea, hice algo incorrecto y no pagué, o sí pagué, o estoy haciendo algo incorrecto, pero me vale madres, o yo considero simplemente que sí es correcto. O sea, esa diferencia, yo me voy con esa reflexión, güey, como de mis actos propios a través de lo que yo considero que puede ser correcto o incorrecto. Pero lo malo es que no puedo pensar en esto a través de lo que hay a mi alrededor, güey. O sea, es paradójico, güey. Quiero apartarme del análisis social de lo correcto y lo incorrecto para ver lo propio, pero para ver lo propio tengo que acercarme a esa parte. Totalmente. Entonces, sí. Güey, nos fumamos otra vez. Nos quemamos. Ay, bueno, pero detuve el Bueno, íbamos